Y a este podcast lo he titulado El hombre, el tiempo, el conocimiento. Me presento, soy Sergio Daniel Córdoba y pues voy a acompañarlos en este podcast. Entonces vamos a hablar primero de la productividad y el tiempo. Hay que reconocer que son muy diferentes. El tiempo es una linealidad, mientras que la productividad es qué tanto yo puedo aprovechar ese tiempo específicamente. A esto tenemos que hablar que el gran problema que tenemos actualmente como humanidad es que no hemos aprendido a manejar nuestro tiempo. O sea, por la forma como se trabajó la revolución industrial, hemos aprendido que tenemos que cambiar tiempo por dinero. El problema está es que nosotros solamente tenemos 24 horas y es imposible trabajar 24 horas. Entonces, nuestros recursos solamente están limitados a lo que yo puedo generar en ese lapso de tiempo. Mientras que la productividad nos puede permitir generar muchos mayores ingresos en el mismo número de tiempo. Para esto existen diversas cosas y hay que educarse sobre inteligencia financiera para poder manejar ese tipo de cosas. Vamos a hablar un poco del aprendizaje. Es heredado. La verdad sí, o sea, estamos hablando de que nuestra primera infancia como tal, ahí es donde absorbemos todo el conocimiento posible, es donde se forman nuestros pilares éticos. En ese momento estamos aprendiendo los tipos de comportamientos de nuestros padres, de nuestros abuelos, y la forma como vamos a relacionarnos. Y eso es más o menos equivalente como hasta, si no me equivoco, 7, 8 años de edad donde forjamos realmente nuestra personalidad, nuestro carácter como tal. Y eso lo estamos aprendiendo del comportamiento de nuestros mayores, de nuestros adultos. Aquí entramos a hablar de lo que es la revolución y la satanización de estas. Aquí estamos mirando algunas imágenes de los problemas que han habido en Colombia. No se sabe en qué momento, pero por ejemplo, aquí en Colombia los gobiernos pasados que estuvieron satanizaron la revolución. O sea, ellos creen que la revolución es como que, ay, esos son criminales. Actualmente han satanizado mucho a lo que fue la primera línea, pero resulta que la primera línea era una línea de defensa que se creó para poder defenderse en contra de los ataques de la fuerza pública. Y esto se da por las diferentes, o sea, por la forma como el gobierno. El gobierno es el que ha estado hasta el día de hoy sataniza a la primera línea diciendo que son criminales y resulta que no lo son. Hemos estado hablando que por culpa de eso se dieron varios falsos positivos judiciales. Hasta el momento todavía hay procesos sobre ese tema y cualquier cosa que represente algo que está inconforme con el Estado, entonces lo declaran que que ahora es la primera línea. Ahora resulta que no. En el paro nacional hubieron varias líneas. La primera línea era una línea de defensa de los manifestantes en contra de la acción pública. Pero también existían otras líneas, como por ejemplo la segunda línea y la línea jurídica. La línea jurídica es la que estuvo al frente de muchos procesos defendiendo a los mismos estudiantes y era formado por lo general por estudiantes o por algunos docentes académicos sobre el tema. Pero también estaba la segunda línea, que era la segunda línea, que era la línea tecnológica. A esa línea pertenecimos muchas personas que no pudimos estar directamente en las protestas, pero que sí estábamos haciendo visible ese tipo de cosas, a los cuales muchas veces nos cortaron el internet, nos tumbaron las redes para evitar que nosotros pudiéramos informar. Eso al principio el gobierno dijo que no. Hace poco menos de un mes se informó que realmente sí hubo un ataque del gobierno y una censura en las redes sociales precisamente para no mostrar ese tipo de cosas. Y varios de los videos que se presentaron hoy forman parte de varios procesos judiciales en contra de la fuerza pública. Y esta satanización, si se dan cuenta, dio como resultado el ataque contra estudiantes, la muerte de estudiantes en diferentes ciudades, la pérdida de ojos, violaciones. Entonces, realmente sí hubo un abuso de autoridad y eso es por culpa del Estado. Hasta el día de hoy, los medios de comunicación todavía satanizan a la revolución de los estudiantes precisamente por ese tipo de cosas. Y en algún momento se confundió esa palabra revolución con satanización. Entonces aquí estamos observando los problemas de los estudiantes,
las reacciones de la comunidad ante la fuerza pública y el ataque de la fuerza pública. O sea, ¿cómo puede ser posible que estamos hablando de estudiantes desarmados y tú vayas a atacar a los estudiantes con tanques? Entonces, ahí estamos hablando de una desproporción de la fuerza pública y del comportamiento. Actualmente estamos mirando el caso de una nueva presidencia en la cual, digamos, la fuerza pública ha trabajado de otra forma y no va a hacer confrontamiento a las protestas. Eso ha evitado muchos problemas, muchos desmanes, y ahí se da cuenta que, por ejemplo, hay casos donde los estudiantes inician los problemas, la fuerza pública también inicia, la gran mayoría la inicia la fuerza pública, pero estamos mirando que al no estar la fuerza pública no hay un detonante. O sea, no hay levantamiento de ánimos que terminen en una manifestación violenta. Y eso gracias a que la fuerza pública se mantiene un poco al margen de las protestas. Aquí vamos a mirar el conocimiento. Entonces, ese tipo de cosas nos sirve a nosotros para generar, o sea, generar una historia de nosotros mismos. Actualmente estamos hablando de la recapitulación del proceso de paz, está generando un conocimiento sobre eso. Nos está mostrando realmente otro lado muy oculto que tenía la violencia, que nosotros lo sabíamos de antemano, pero ahora sí hay pruebas, hay hechos. Y eso dado por el simple hecho de conocer nuestra historia, de qué es lo que ha sucedido en Colombia en los últimos años de parte de la guerrilla. Hemos visto grupos paramilitares, se han confesado ahorita, por ejemplo, este último año que se ha estado trabajando mucho los crematorios. Entonces, todo eso se ha dado gracias a ese reconocimiento de nuestra historia, de qué es lo que ha estado sucediendo. ¿Y cómo adquirimos nuestro conocimiento? Por lo general, el conocimiento se adquiere a partir de estudios que uno está realizando, pero por lo general, en lo personal, yo pienso que es más por la práctica como tal, porque ha sucedido que a lo largo de la carrera hemos estudiado mucho para parciales, cierto tipo de parciales y todo ese tipo de cosas, pero ese es un conocimiento que realmente es volátil, o sea, realmente no sería conocimiento, sino más bien información. La adquirimos para presentar un parcial, ya nos deshicimos del parcial, esa información se perdió. Pero por lo general, cuando hacemos más trabajo práctico, resulta que cogemos esa información que hemos recibido y la convertimos en conocimiento. Por ejemplo, en mi carrera de ingeniería, mucho tiempo estuvimos trabajando todo lo que es teórico y mucha teoría. Y resulta que cuando llegamos a la práctica, como teníamos tanta teoría que nos habían dado, nunca la convertimos en conocimiento. Y ya empezamos a generar eso cuando aprendimos a conectar dispositivos. En nuestro caso, ¿qué sucedió? Había una materia que se llamaba potencia. Entonces, en potencia teníamos que trabajar motores. Nosotros nos dijeron cómo funcionaban los motores y todo eso. Y resulta que cuando conectamos esos motores, hicimos un acople de potencias, es manejar un voltaje muy bajito, o sea, 5 voltios, que es lo que trabaja un micro, y un motor que puede estar trabajando 9, 20, 100 voltios. Entonces, esa es la separación de potencia. ¿Qué fue lo que sucedió? Quemamos 4 microcontroladores y todo aprendiendo a cómo se conectaba ese motor. Entonces teníamos problemas de que, aunque en teoría funcionaba, cuando lo conectábamos generaba picos de carga y nos quemaba el dispositivo. Entonces aprendimos a través de la práctica qué, qué configuración teníamos que hacer para evitar que el motor nos quemara el micro. Entonces, en la teoría todo funcionaría perfecto como estaba, pero en la práctica, cuando lo estuvimos realizando, nos dimos cuenta que habían procesos que no funcionaban de esa manera. Y actualmente nos podemos hablar de que la humanidad ha tenido una evolución exponencial en conocimientos. ¿Por qué razón? Existe algo que no se ha trabajado mucho, pero que es la inteligencia colectiva. ¿Qué significa eso? Originalmente, uno puede armar grupos de estudio y el proceso de conocimiento es mucho más rápido que trabajar uno de manera individual. Y pues resulta que antes el conocimiento se demoraba mucho en generarse por el hecho de que estábamos aislados. Desde la llegada del Internet y todo eso, hemos adquirido una cantidad de conocimiento absurda, que se puede decir que hemos generado en los últimos 20 años más conocimiento
todo el conocimiento que se generó que generó la humanidad antes de. Y eso nos permite es por el hecho de que estamos actualmente hipercomunicados. Ahora sí, los procesos de aprendizaje. Cuando estamos hablando de aprendizajes, tenemos que, hablamos de que un aprendizaje tiene un proceso que es la necesidad, el interés, una motivación, una acción, y eso genera un aprendizaje. Entonces, primero la necesidad de solucionar un problema. Las ganas de querer solucionar ese problema me generan el interés y la motivación. Cuando estamos generando un proceso, por ejemplo en mi campo de ingeniería, tenemos que la necesidad nos lleva a un interés, pero tenemos que motivarnos para poder resolver ese problema. Eso lo hacemos con mucha práctica, correcciones en proceso, revisando modelados, y eso es una acción como tal. Nosotros cuando generamos un modelo, después pasamos a programar ese modelo. Entonces, cuando programamos ese modelo, ahí estamos generando una acción y en el proceso vamos haciendo correcciones. Pero tenemos también, eso a nosotros nos genera un aprendizaje. Frecuentemente nosotros en el proceso, o sea, nos equivocamos mucho en programación. O sea, generamos un error, los resultados no dan y todo eso. Eso a nosotros nos genera un aprendizaje de cómo no hacer las cosas hasta que lleguemos a una respuesta de que, de esta forma tenemos que hacerlo. Entonces, ese es un proceso que se genera en nuestra profesión. Y aquí partimos también del hecho de que el conocimiento no es una creencia ni una opinión. Que aquí incluso yo podría agregarle crítica. Por ejemplo, la creencia es como lo que yo, se puede decir, la fe que yo tengo en algo. O sea, qué es lo que yo quiero que sea. O sea, qué es lo que yo sueño que sea. Pero muchas veces tenemos opiniones. Y la opinión sin conocimiento no vale de nada. Pues resulta que muchas personas opinan sobre temas que no conocen y generan críticas sobre esos temas y tienen la seguridad y la creencia de que eso es así como ellos lo piensan, pero sin haberse capacitado, sin haber leído sobre esos temas y generan mucho. Yo trabajo con redes sociales, por lo que estamos hablando de que en redes sociales la gente es muy tóxica, demasiado, y mucha gente da su opinión en forma de crítica. Y algo que he aprendido y en lo personal lo manejo, lo realizo, es que yo jamás acepto una opinión ¿cómo se llama? Mejor dicho, nunca acepto una crítica de una persona que nunca ha construido algo. Entonces, de esa forma, llegan muchos comentarios en redes sociales. La gran mayoría son buenos, pero siempre están los mensajes negativos. Y esos mensajes, la verdad, es preferiblemente omitirlos. O sea, no sirven de nada, te vas a intoxicar, te vas a envenenar y pues preferible omitirlos. Bueno, eso es con respecto a lo que yo pienso del hombre, el tiempo y el conocimiento. Muchas gracias.